¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿cómo están? ¿Pueden confirmarme si me escuchan, por favor? Si pueden ver mi pantalla. Sí se mira, profe. Excelente, muchas gracias. Muchas felicidades a Diego por su cumpleaños. Vamos a esperar un momentito más a que se conecten sus demás compañeros y empezamos la clase. Buenos días, Selman, ¿cómo está? Buenos días, Christopher. Qué gusto saludarles. Por si no han visto, por si no han checado el horario de esta semana, el día viernes vamos a estar entregando materiales. Entonces, tengo entendido de que ese día no van a haber clases, pero sí vamos a estar revisando tareas pendientes nosotros los profesores y también vamos a estar entregando materiales en el colegio. Entonces, nada más para que les comenten a sus papás de que estén atentos a la información que el colegio proporcione para esta actividad. Antes de empezar con la clase, yo quisiera consultarles, perdonen, yo quisiera consultarles si tuvieron alguna duda, tuvieron algún inconveniente o no les quedó algo muy claro de la clase anterior que vimos secciones. Ok, pregunta Christopher que cuándo se acaba el bimestre. En la reunión con papás, nosotros dijimos de que el bimestre termina el 9 del siguiente mes. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en septiembre, termina el 9 de octubre. Cae viernes. Eso quiere decir de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 semanas de trabajo todavía. 5 semanas contando esta en la que estamos iniciando el día de hoy.
Ok, ¿alguna duda en relación a la clase anterior? Por ahí Christopher dice que había un cuarto que no dio cuál era, dice. No pudo identificar cuál era. ¿Alguien más tuvo algún inconveniente? Más que todo para hacer una retroalimentación si es que lo desean. Muy bien, yo supongo que no entonces. Em, quiero explicarles algunas cosas que son importantes que son importantes que ustedes sepan, que tenemos que tomar en cuenta cuando dibujamos cortes. Quiero hacer el ejercicio o quiero hacer el ejemplo con esta planta. Pues yo ya la tengo trabajada, ya tengo digamos de que la casita dibujada en 3D, que es esta que está aquí. Vamos a hacer un corte en esta parte de aquí arriba para que ustedes vean la distribución de este proyecto que está aquí. Solo voy a subir un poquito esto. Ahí está. Muy bien. Entonces, pues aquí tenemos esta planta. Christopher, ¿quiere compartirnos algo? No, profe, se activó mi micrófono, disculpe. Ok, no tenga pena. No tenga pena. Muy bien, entonces, pues tenemos esta planta. Ahora, si quieren, veámosla. Por ejemplo, por aquí tenemos 3 dormitorios, aquí en la parte de la derecha, en la parte de aquí arriba. Por aquí tenemos un servicio sanitario. Luego tenemos sala, comedor, cocina en esta parte de acá. Y en esta parte de aquí al frente tenemos un espacio para lavandería y también tenemos un espacio el, para el parqueo, ¿verdad? Entonces, si vemos esta planta arquitectónica que tenemos aquí, que fue extraída del libro, pues vamos a ver de que efectivamente estamos trabajando con el mismo proyecto, ¿verdad? Entonces aquí solo la voy a girar un poquito para que ustedes vean de que sí se está trabajando con el mismo proyecto. Entonces veamos, por ejemplo, aquí tenemos los 3 dormitorios que están aquí, en esta parte de acá. Tenemos el servicio sanitario. Vean, mantenemos siempre los mismos ambientes. La sala, el comedor, la cocina, el espacio de lavandería aquí al frente y el parqueo para vehículos aquí enfrente también, ¿verdad? Entonces, me voy a apoyar de esta planta arquitectónica que está en su libro y también de este modelo 3D que se trabajó para este proyecto para que ustedes puedan ver de qué forma es que se deben de proyectar los distintos elementos que se están cortando cuando nosotros dibujamos cortes. Entonces, pues en vista de que sí estamos trabajando con el mismo proyecto, o sea que este 3D sí es de la planta que tenemos nosotros en nuestro libro, o sea, sí es de esta que está aquí, pues quiero que analicemos esta parte donde están los cortes. Si ustedes se fijan, esta planta arquitectónica tiene 3 cortes, ¿verdad? Tiene el corte, por ejemplo, este que es un corte transversal. Dijimos de que iba a ser el corte transversal, el que fuera en el lado más corto y el corte longitudinal, el que estuviese en la parte más larga del proyecto, ¿verdad? O sea, en el lado más largo del proyecto. Entonces, pues aquí tenemos un corte longitudinal. Para este proyecto, pues aquí tenemos 2 cortes transversales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el A' y tenemos también el corte B'. Estos dos, ambos son transversales y tenemos un longitudinal que en este caso es el C'. Ok, si ustedes observan,
tenemos este proyecto que está aquí y voy a quitar este corte que está acá para que veamos el proyecto completo. Entonces, si ustedes observan, si observan esta casita que está aquí, van a observar de que esta parte que está aquí está completamente vacía, ¿verdad? Nada más va a ingresar el vehículo aquí, pero luego todo esto está al aire libre, ¿sí? Observamos de que el proyecto viene aquí como formando una L, digamos, ¿verdad? En esta parte de acá. Entonces, si ustedes observan esta línea de corte que está aquí, que la vamos a resaltar un poquito, la vamos a resaltar con color rojo. Por ejemplo, esta línea de corte que está aquí, si se fijan, está cortando mayormente esta parte de acá, ¿verdad? Aquí donde voy a resaltar un poquito más con varias líneas, ¿sí? Si ustedes se fijan, estamos cortando nada más esta parte. Y les digo que nada más esta parte, porque básicamente en esta otra parte de acá, pues ya vimos de que está vacío, ¿verdad? Y en planta, pues también podemos observar de que está vacía esta parte de acá. Cuando les digo vacía, me refiero a de que está descubierta, ¿verdad? O sea, que no tiene ningún tipo de muro y que tampoco está cubierta por ningún tipo de techo, ningún tipo de cubierta, ¿verdad? Entonces, pues ya visto eso, vamos a trabajar este corte. Por ejemplo, yo voy a poner un corte aquí en esta parte y recordemos dónde estaba. Voy a quitar esta parte y lo vamos a ver desde arriba. Entonces, recordemos aproximadamente dónde estaba el corte. El corte estaba más o menos por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes vamos a observar la planta, observen de que el corte cabal pasa por donde está esta ventana. Entonces, vamos a poner el corte más o menos por allí. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, voy a hacer el corte y vean qué es lo que pasa. O qué es lo que nosotros deberíamos de representar en nuestro proyecto arquitectónico, por ejemplo. Ok. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos cortando? Si nosotros analizamos, por ejemplo, los muros o el techo que quedó de color negro, pues eso es básicamente lo que nosotros cortamos, ¿sí? Por ejemplo, voy a mover esto aquí y fíjense en las partes en las que nosotros, pues, efectivamente estamos cortando, ¿verdad? Vean, estamos cortando, por ejemplo, esta parte de este muro que tenemos aquí. Y también estamos cortando esta parte de donde está la ventana. Estamos cortando esta parte de donde está el techo. Y también estamos cortando, por ejemplo, esta parte de donde está el muro. Pero si observamos también, vemos de que pues también se está cortando esta parte del suelo, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? ¿O por qué se está cortando esa parte? Pues como nosotros ya sabemos, ¿verdad? Tenemos un nivel inferior aquí en la parte de abajo, inclusive si lo viéramos así en perspectiva lo veríamos. Vemos de que hay un nivel inferior y luego para poder ingresar a la casa, pues tenemos que subir una gradita, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver el cambio de nivel y esto pues efectivamente se tendría que ver en los cortes que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, yo quería mostrarles esto, quería mostrarles cómo es de que se deben de representar algunos cortes, porque por ejemplo, aquí nosotros estamos cortando esta parte de donde está el comedor, pero luego en donde está esta parte de la fachada, pues ahí no estamos cortando nada. Entonces, más que todo quise mostrarles esto para que ustedes vean de que cuando hacemos un corte y se ve parte de la fachada, pues se tiene que dibujar básicamente como que si fuera la fachada, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos dibujando la fachada de la casa, ¿sí? Ya vimos fachadas, entonces aquí estamos dibujando la fachada de la casa, pero en esta parte de aquí estamos dibujando el corte de este proyecto con el que estábamos trabajando, ¿verdad? De este que estaría aquí
en el corte A'. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda de lo poquito que vimos hasta el momento? No, profe. Muy bien. Otra cosa que tenemos que resaltar entonces es cómo se proyectan o cómo se dibujan las ventanas, ¿verdad? En este caso estamos trabajando con un modelo 3D en SketchUp y vean qué partes son las que se cortan, ¿verdad? Se corta, por ejemplo, esta parte de donde está el dintel y también se corta esta parte de donde está el sillar, ¿verdad? Entonces, podemos observar de que nosotros cuando debemos o cuando trabajamos un corte, pues nosotros debemos de proyectar esta parte del muro así como está aquí y también debemos de proyectar esta parte del muro así como lo vemos aquí, ¿verdad? O sea, cortamos esta parte y cortamos también esta parte de abajo. Ya lo vamos a ir explicando un poquito más a detalle y un poquito más gráfico también. Muy bien. Vamos a trabajar el siguiente corte, que es el que estaba en en, en esta parte de acá, el corte transversal B'. Entonces, si ustedes se fijan, el corte transversal, pues pasa exactamente aquí, por donde está el baño, ¿verdad? Pasa por donde está el baño y también pasa por donde está, eh, en este caso, este dormitorio. Pero quiero que analicemos esto. Pasa, por ejemplo, aquí donde hay un muro, corta, por ejemplo, aquí esta parte donde hay una puerta, corta aquí también donde hay una puerta y corta también aquí donde está este otro muro que está acá. Pero importantísimo siempre, que nosotros siempre veamos qué hay en este lado, ¿verdad? Y que todo esto nosotros lo tengamos que proyectar. Entonces, pues dicho esto, veamos cómo debería de proyectarse este corte que está aquí. Vamos a mover este corte entonces. Vamos a moverlo un poquito para adelante para que ustedes vean por dónde es que pasa este corte. Entonces, si ustedes se recuerdan, vean, cortaba las dos puertas que están aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a dejar este corte aquí, voy a explicarles y aquí hay algo que ustedes tienen que tener bien claro, es de que, por ejemplo, cuando nosotros cortamos una puerta, vean qué pasa con esta puerta, ¿sí? ¿Qué está pasando? Vean, estamos cortando la parte de aquí arriba del dintel, ¿verdad? Vamos a arreglar este 3D para que no tengamos ningún inconveniente. Más que todo es de corregir esta parte de la puerta de aquí. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, ahí está. Ya tenemos trabajados los cortes de estas dos puertas. Entonces, si ustedes observan que se están cortando estas puertas, observen qué es lo que se está cortando en esta parte. Tenemos las puertas en esta parte de abajo, o sea, tenemos los vanos de las puertas en esta parte de abajo, pero también tenemos pues el vacío, ¿verdad? El vacío del muro que está aquí. Entonces, ¿cómo es que se debe de proyectar o cuál es la forma correcta en que se debe de proyectar? Pues obviamente de esta forma, ¿verdad? Entonces, nosotros cortamos o asuramos esta parte, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros tendríamos que proyectar en nuestros cortes. Pero obviamente siempre viéndolo desde una proyección ortogonal, ¿verdad? Siempre viéndolo de esta forma. Entonces, observen, todo
con una proyección paralela, todo con una vista ortogonal. Y vean, vemos aquí, por ejemplo, este corte, estas dos líneas negras que aparecen acá, que son básicamente los dinteles de las puertas. Vemos la parte del techo, ¿sí? Y vemos también esta otra franja negra que está aquí abajo, porque básicamente es el nivel que nosotros subimos para poder ingresar al proyecto, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Selman. No tenga pena. De todos modos, la sesión está grabada para que la pueda observar después. Gracias, Selman. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se debería representar este corte? Ok, excelente. Gracias, Christopher. Muy bien, entonces, pues ya que tenemos este corte o ya que analizamos este corte, pues nos damos cuenta de que sí es importante de que nosotros tengamos como bien claro, ¿verdad? De qué es lo que nosotros estamos trabajando o hacia dónde estamos viendo los cortes, ¿verdad? Si ustedes se fijan, las líneas o las flechas, mejor dicho, de los cortes, pues me indican de que van hacia allá, ¿verdad? O sea, de que tienen esta dirección, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos los cortes, pues efectivamente tenemos que ver esa parte, ¿verdad? O sea, si nuestro corte me indica de que va hacia el lado derecho, en este caso, pues yo tendría que tendría que girar la vista o tendría que imaginariamente girar el proyecto hacia la dirección de las flechas en las que yo estoy tratando de analizar el corte, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros lo tenemos que tener pues siempre bien claro, ¿verdad? Siempre lo tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque sería algo muy distinto, por ejemplo, en que este corte estuviera invertido. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Invertí el corte. Por ejemplo, estaba así de esta forma, pero ahora estoy cambiando la dirección del corte. ¿Sí? O sea, estoy invirtiendo el corte. Entonces ahora, ¿qué es lo que se corta? Pues obviamente se está cortando todo lo que quedó atrás, ¿verdad? Y vean, pues, cómo se vería de diferente, digamos, el corte si, pues, lo estuviéramos viendo hacia este lado, ¿verdad? Entonces, siempre muy importante que tengamos bien claro, que tengamos bien presente hacia dónde giran o hacia dónde están indicadas las flechas del corte para poder hacerlo correctamente, ¿verdad? Entonces, observen aquí. Yo tengo que posicionarme en este lado del proyecto para poder observar adecuadamente el corte. Pero ¿qué pasa si está girado? Por ejemplo, yo ahora giro el corte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo lo veo siempre de este lado, pues lo voy a ver erróneamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues imaginariamente girar el proyecto y ya posicionarme aquí en esta parte, ¿verdad? Posicionarme aquí en esta vista y de esta forma, pues yo ya podría analizar mejor el corte, ¿verdad? Entonces aquí yo ya podría analizar qué es lo que se está cortando y de esta forma, pues ya podríamos nosotros ver efectivamente qué es todo lo que se está cortando en el proyecto, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, veamos el último corte que tenemos aquí en este proyecto. Tenemos ya nada más un corte longitudinal que es el C', ¿sí? Este corte pasa aquí donde yo estoy trazando esta línea color rojo y observemos qué es lo que corta. Pues corta, por ejemplo, esta parte donde hay unas ventanas, corta, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿verdad? Donde está el muro. Y aquí, pues, cabal corta donde hay una ventana también, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que proyectar, pero importante de que recordemos. Vean aquí, por ejemplo, nosotros todavía podemos observar esta parte que está aquí, que es la parte de la fachada, digamos, de esta ventana que está aquí. Y
pues también, obviamente, nosotros observamos este corte, que es la parte de la fachada de todo esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, pues eso es algo que nosotros debemos de proyectar en nuestro proyecto. Entonces, visto esto o analizado esto, pues hagamos el corte, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que trabajar un corte longitudinal y este corte, pues lo vamos a hacer o lo tenemos que trabajar con las flechas o con la dirección hacia este lado, ¿verdad? Siempre hacia el lado que nos están indicando en el proyecto. Entonces, ¿por dónde pasa el corte? Pues recordemos que pasaba por donde estaban las ventanas y también cortaba la ventana que está hasta ahí atrás, ¿verdad? Entonces, pongo o posiciono el corte allí y pues luego lo que tendría que hacer en este caso pues es girar mi vista, ¿verdad? Girar la vista imaginariamente y ver pues qué es lo que se está cortando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso también tendría que corregir este dintel, ¿verdad? Y que bastaría con hacer algo como eso. Entonces, pues observen qué es lo que se está cortando, ¿verdad? Se está cortando, por ejemplo, esta parte de la casa, pero luego vemos, por ejemplo, esta parte que pues es efectivamente una fachada, ¿verdad? Es la fachada de la casa. Y vemos también esta parte de aquí que también es la fachada de la casa, ¿verdad? Entonces, observamos de que se está cortando, por ejemplo, esta ventana, ¿sí? Observemos aquí, se está cortando esta ventana. Aquí se está cortando un muro nada más. Observemos de que se ven las puertas, ¿sí? Se ven ambas puertas. Y pues de este lado, pues también estamos cortando la fachada, ¿verdad? Ok, entonces veámoslo desde una proyección ortogonal, que sería esta. Observen entonces cómo se vería este corte. Este corte se ve de esta forma, ¿verdad? Esto es lo que se está cortando y observamos, por ejemplo, de este lado observamos la fachada y también de este lado pues observamos la fachada, ¿verdad? Y si observamos, por ejemplo, voy a borrar esto de aquí un momento. Si observamos, tenemos, por ejemplo, esta línea que está aquí. Esta línea que está aquí, por ejemplo, que es nuestro nivel del suelo, pero nivel del suelo exterior, ¿verdad? Y luego también tenemos esta otra línea que es nuestro nivel del suelo interior. Entonces nosotros podríamos decir que este es nuestro nivel, por ejemplo, 0.00. Perdonen los círculos que los estoy haciendo con el mouse. Y luego aquí nosotros pues tendríamos un nivel exterior, ¿verdad? Tendríamos aquí nosotros un nivel de, por ejemplo, de menos, ¿verdad? Menos 0.18, ¿sí? Y en este corte, pues efectivamente vemos ese cambio de nivel, ¿verdad? Vemos ese cambio de nivel y también vemos pues todo lo que se está cortando, ¿verdad? Que en este caso vemos de que se está cortando nada más esta parte de aquí, ¿verdad? Esta parte, perdonen, esta parte que está aquí, nada más con color negro. ¿Alguien tiene alguna duda de este otro corte? Si no tienen dudas, yo creo que si les pregunto algunas cosas me van a poder responder con claridad. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Jaime, le voy a pedir por favor de que active su micrófono y que me explique por qué vemos esta parte que está aquí. Que me explique qué es. Buenos días, profe. Buenos días. Quisiera que me explicara qué es esto y por qué Sí, profe. Es el muro. Es el corte del muro. Ok, pero me refiero específicamente a esta parte que está aquí arriba. Sabemos de que el muro está aquí, ¿verdad? Sabemos de que el muro está aquí donde está la ventana.
Pero esta parte que está aquí, ¿qué es y por qué está allí? Buena pregunta. Profe, fíjese que no sé. Ok, vamos a ver Santiago. Gracias, Jaime. Santiago Guay, ¿estará por ahí? Ok, Santiago no quiere participar. Vamos a ver, podría repetir la pregunta. Dice, ok, Santiago, la pregunta es, esta parte que está aquí, vea, voy a tratar de resaltarlo. Voy a tratar de resaltar esta parte que está aquí. Lo que estoy resaltando con color rojo, ¿qué es esto que está aquí? Em, ¿Qué es y por qué está así? Esa es la pregunta. ¿Qué es y por qué está así? O sea, todo esto, ¿eh? Todo esto que está aquí. ¿Sí? Ahorita lo estoy tratando de resaltar. ¿Qué es y por qué está así? ¿Algún voluntario que quiera responder? Les ofrezco un puntito extra. Por ahí dice Christopher que es el grosor de la losa. Y está así porque está más cercano al corte, dice. Ok. No, Christopher, no es eso. Y les voy a explicar qué es y por qué está así. Muy bien. Pero para que podamos entender esto, para que podamos interpretar esto, pues vamos a verlo desde todo, vamos a ver todo el proyecto. Pero antes de que analicemos el 3D, quiero de que observemos la planta de este proyecto con la que estamos trabajando. Si ustedes se fijan en esta parte de acá, voy a resaltarlo otra vez. Em, Voy a resaltar, por ejemplo, esta parte de aquí donde está la línea punteada, ¿sí? Quiero que observemos esta parte. Y necesito de que por favor me confirmen de que ven la línea punteada, aquí donde yo estoy resaltando esto. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta parte de acá y tengo esta parte de acá. ¿Sí? Voy a borrar esta línea roja. Nada más la hice para que ustedes se fijaran de dónde está la línea punteada. Entonces, voy a borrar, por ejemplo, esto y me confirman. ¿Ven la línea punteada? Sí, profe. Ok, sí se ve, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esa línea punteada? Acerquémonos un poquito aquí. Vean, ¿qué dice esta parte? Dice proyección de techo. ¿Sí? Cuando nosotros dibujamos planos, tenemos que dibujar esa proyección de techos, ¿verdad? Y esta proyección de techos, que es la que está aquí, que es la que nos tiene esta flechita y nos indica de que es esta línea punteada, pues básicamente nos está indicando de que el techo en esa parte sobresale un poquito, ¿verdad? ¿Cuánto sobresale? Pues eso ya nosotros lo vemos en las especificaciones, ¿verdad? Por lo general son 15 centímetros o a veces inclusive es un poco más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos aquí en esta parte, vemos de que también tiene esta línea punteada, ¿verdad? Vemos de que también hay una proyección de techos en esta parte. Entonces, esta línea punteada que nosotros vemos aquí, pues no es más que la proyección de techos que tiene este proyecto, ¿verdad? Ahora bien, veámoslo ya, pues como que si ya estuviera construido, ¿verdad? Veámoslo ya desde un punto de vista, pues un poquito más entendible o con una visión espacial un poquito más amplia. Pues si vemos, por ejemplo, esta vista de acá, ustedes se van a dar cuenta de que el techo sobresale un poquito, ¿verdad? Entonces, esta parte que sobresale, que está aquí, esta parte que sobresale aquí un poquito,
pues es esa proyección de techo que nosotros tenemos, pero que no nos la inventamos nosotros, sino que está así porque en el proyecto o porque, mejor dicho, porque en la planta de distribución nosotros la tenemos proyectada en esta parte de acá. Si ustedes se fijan en esta parte, en los laterales, por ejemplo, vamos a volver a dibujar. Por ejemplo, en esta parte de aquí, nosotros no tenemos esa proyección de techos, ¿verdad? Y si observamos, por ejemplo, en esta otra parte de aquí arriba, ¿sí? Aquí en esta línea de acá, en esta línea del muro, pues tampoco observamos esa línea punteada, ¿verdad? Entonces, si no tenemos esa línea punteada, ¿qué significa? Pues ok, veamos nuestro 3D entonces. Si nosotros no tenemos esa línea punteada, entonces significa de que allí nuestro muro, observen cómo está dibujado aquí, está correctamente alineado a la pared o al muro que nosotros pues ya tenemos aquí, ¿verdad? Si observamos aquí, por ejemplo, pues observamos de que está correctamente alineado, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos esta proyección de techos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el techo sobresale un poquito, o sea, se genera esta especie de pestaña aquí arriba y pues nosotros ya podríamos, digamos de que, sacar un poquito el techo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los cortes y vemos de que está esta parte que sobresale aquí un poquito, pues es por eso, ¿verdad? Es porque tenemos nosotros una proyección de techos y esa proyección de techos nos está indicando de que tenemos aquí un pequeño alero que sobresale de nuestro muro como tal, ¿verdad? No sé si queda claro eso. ¿Tendrán alguna duda con respecto a eso? No, profe. Muy bien. Entonces, pues ya que vimos o ya que analizamos un poquito cómo es que se trabajan los cortes o qué es lo que vemos cuando se trabajan los cortes, pues básicamente lo que vamos a trabajar o lo que van a trabajar ustedes van a ser estos tres cortes que acabamos de explicar. ¿Se recuerdan? Vimos el corte A, vimos el corte B y también vimos el corte C. Entonces, pues lo que ustedes van a trabajar van a ser estos tres cortes, ¿verdad? Si quieren, los vemos otra vez para que los puedan analizar más tranquilamente. Vamos a poner esto, lo vamos a invertir. Y recuerden, el corte A' era este que estaba aquí. Voy a quitar todo esto. Y lo que nosotros deberíamos de ver, o lo que se debería de trabajar, sería este corte que nosotros tenemos aquí. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos de trabajar. Ese sería nuestro primer corte. Segundo corte. Nosotros tenemos esta parte de acá. Y el segundo corte pasa, si se recuerdan ustedes, pasa por donde están las dos puertas. Estas dos puertas de aquí. Ok. Entonces, Profe, una pregunta. ¿qué vemos en este corte? Dígame, Jaime. Es a la escala 1:50, ¿verdad? Sí, a escala 1:50. Ah, gracias, profe. Ok. Entonces, tenemos este corte y este corte, pues, o al menos en esta parte, veríamos esto, ¿verdad? Veríamos esta parte de aquí. Y nuestro último corte, entonces, pues ya sería este último que nosotros tenemos aquí en esta parte, ¿verdad? Sería el corte longitudinal y lo veríamos nosotros de esta forma. ¿Tienen alguna duda con lo que tendrían que trabajar? ¿Tienen ustedes alguna duda en cómo se deben de proyectar algunas cosas? ¿Algo que quieran consultar? Hay que dibujarlo, dice Elman. Sí, tenemos que dibujarlos. Si quieren, hagamos una cosa. Para no cargarlos mucho, aquí tenemos tres cortes. Les voy a dar la opción a que escojan ustedes entre el A y B.
Pero el corte C sí lo vamos a dibujar. Entonces, vamos a dibujar un corte transversal y vamos a dibujar un corte longitudinal. Y lo vamos a hacer de este proyecto que les estoy mostrando ahorita en pantalla, ¿verdad? Entonces, pues como ya vimos los cortes, ya vimos cómo es que se interpretan, ya vimos qué es lo que se debería de dibujar. Entonces, pues yo considero que se les va a hacer más fácil a ustedes interpretarlos porque ya tuvimos una explicación previa, ¿verdad? Entonces, el corte C queda, digamos de que obligatorio dibujarlo, ¿verdad? Este que está aquí. El corte C. Ahora, les doy la opción a ustedes a que escojan entre el corte A, que es el que está aquí, o el corte B. O sea que ustedes van a dibujar dos cortes, pero en la planta hay tres. Ustedes escojan si trabajan el corte A o si trabajan el corte B. ¿Sí? Trabajen ustedes el corte que mejor les parezca, el que consideren ustedes más conveniente para cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Queda clara la instrucción? Tienen que dibujarlo en papel mantequilla, sí, sí pueden. Si no, pues en papel bond, ¿verdad? No, no se preocupen si no viene, si la tarea no la pueden hacer en papel mantequilla, pero pues si no pueden, en papel bond está bien. ¿Para cuándo? Dice por allí David Manso. Ok, esta tarea les dio un tiempo límite de de 3 días en realidad, porque la pueden trabajar hoy, martes y miércoles. O sea que ustedes la tendrían que entregar a más tardar el día miércoles. Miércoles 9 de septiembre. ¿Alguna otra duda? Muy bien. ¿Queda claro entonces cómo proyectar los niveles? ¿Queda claro cómo proyectar en este caso, cómo se dibujan las puertas cortadas? ¿Cómo se dibujan las ventanas que se cortan? ¿Está claro? Si al final, digamos de que cuando trabajamos cortes, eso es como que lo que más genera problemas, al menos de interpretación. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, pues yo no quisiera quitarles más tiempo, ¿verdad? Quisiera que se pusieran a trabajar y pues básicamente yo con esto termino la clase, ¿verdad? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, alguna duda, yo les recomendaría mucho de que se pudieran abocar a la parte del libro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el libro ustedes van a poder observar los pasos, ¿verdad? ¿Qué pasos son? Pues básicamente los pasos que nosotros ya vimos para dibujar fachadas, ¿verdad? Lo único es de que ahora pues estamos trabajando con cortes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos entre los ejercicios que nosotros mismos hicimos, pues vemos cómo están proyectados los cortes, ¿verdad? Ahora pues ya entendemos por qué está trabajada esta ventana de esta forma, ya entendemos por qué está trabajada esta puerta de esta forma. Vemos, por ejemplo, aquí que hay un alero, por ejemplo, aquí en esta parte. Entonces, ya sabemos el por qué se dibujó de esa forma, ¿verdad? Ya podemos entender o ya tenemos una mejor comprensión de por qué se está dibujando de esta forma, ¿verdad? Inclusive ahora pues vemos también unos cambios de nivel aquí en esta parte de aquí de este corte. Y pues ya sabemos también por qué, ¿verdad? Sabemos de que entonces aquí hay un cambio de nivel, sabemos de que esos cambios de niveles se deben de proyectar en los cortes. Y pues si ustedes se recuerdan en las fachadas, nosotros indicamos medidas y también indicamos niveles, ¿verdad? Perdón, ejes. Entonces, pues además de indicar ejes, de indicar cotas, pues también se indicaron niveles, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que trabajar para este proyecto, para esta tarea. Vuelvo a mostrarles la planta con la que vamos a trabajar los cortes.
Y si no tienen ninguna duda, pues básicamente yo con esto termino la clase. No quise hacerla tan extensa para no aburrirlos tanto a ustedes. Y si no tienen ninguna duda, pues nos vemos el día de mañana. Vamos a trabajar dibujo natural y también vamos a trabajar taller. Nos vemos, profe. Que tenga buen día, Christopher. Nos vemos el día de mañana. Feliz día, Jaime. Feliz día, Santiago.